La cápsula de inclusión y diversidad, tema que está en la agenda de todos los ejecutivos de HR en el mundo en este momento. Es un tema que está sensibilizando a muchas organizaciones y es de gran interés compartir las mejores prácticas. Así que si me acompañan con la encuesta de a ver cómo está la comunidad de Rosario en términos de buenas prácticas de inclusión. ¿Lo tenés por ahí, Emma? Ah, se llenó de vuelta, bien, ahí estaba preocupado, estaba un poquito preocupado. Bueno, la pregunta que vamos a responder con el QR es, ¿en tu empresa u organización emplean políticas o prácticas de inclusión y diversidad? Sí, muy pocas o ninguna. Así, con esa información ya le podemos dar una buena información a nuestro panel para saber cuál es el punto de partida y a nuestro speaker que voy a pasar a presentar. Él es abogado, docente de la Universidad Nacional de Rosario de Derecho y Política y actualmente es jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo de la Nación. Así que recibimos con un fuerte aplauso a Roberto Zuckerman. Bueno, por suerte no tengo miedo escénico. Pues. No, menos mal. Estar parado acá. Bueno, buenos días a todas y a todos. Un placer estar acá. Felicitaciones a las organizadoras y organizadores de este evento que realmente me lo plantearon desde el primer momento y me pareció fundamental. No solamente porque formo parte como jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo de la Nación y fui ministro de Trabajo de la provincia, sino porque, en definitiva, todos y todas sabemos que estamos en un momento donde hay un crecimiento del empleo y donde hablamos con personas que quieren trabajar y no encuentran trabajo, y personas que quieren contratar y no encuentran trabajadores. Así que este tipo de actividades es fundamental. Y si bien soy un funcionario público, no vengo con un cassette puesto a defender, digamos, a los distintos niveles del Estado en su actuación, porque creo que claramente hay mucho más para hacer. Y en ese sentido, quería enfocarme en algunas cosas que tienen que ver con mi experiencia en relación a este tema. Yo siempre cuento, porque me parece que es importante, que me he dedicado a trabajar la temática de la discapacidad no porque yo tenga una discapacidad. Y digo esto porque muchas veces nos pasa que nos encontramos que las personas que se dedican a trabajar la temática de discapacidad son las que tienen una discapacidad o tienen algún familiar que tiene discapacidad. Y por supuesto, eso es lo más natural. El tema es que si nosotros nos quedamos solamente con eso, si solamente se van a ocupar de las personas con discapacidad, las que estén más cerca a esa situación, y vamos a terminar conformando una minoría, digamos, muy intensa. Y nosotros necesitamos que cada vez más personas estén trabajando en materia de discapacidad, que comprendan, que se pueda sociabilizar y generar ese cambio social que tanto estamos esperando, ¿no? Porque si yo me pongo en abogado, docente de Derecho Constitucional y Derechos Humanos como lo soy, y me pongo a hablar de la Convención o me pongo a hablar de las leyes, etcétera, nos vamos a dar cuenta que desde ese punto de vista todo es perfectible, pero que tampoco estamos tan mal. Digamos, tenemos como un paraguas de protección. Sin embargo, después en la realidad, el incumplimiento de las normas, me acuerdo hace muchos años, cuando era más ONGista, trabajábamos en una campaña que se denominaba Que se cumplan.
porque lo que justamente pasaba era que no se cumplían los derechos, y principalmente los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, yo siempre cuento esto porque me ha pasado de estar en experiencias donde, y en ámbitos así como este, me pasó una vez en Chile, que, bueno, una persona contaba que dice, lo mejor que te puede pasar es tener, tenía negocios gastronómicos. En Santiago de Chile había unos negocios gastronómicos, hay unos negocios gastronómicos donde trabajan muchas personas con discapacidad. Y está buenísimo, ¿no? Pero cuando daba el mensaje esta persona y decía, bueno, lo mejor que te puede pasar es tener un cajero con síndrome de Asperger, ¿no? Decía, porque la verdad que es espectacular, dice, lo responsable, lo meticuloso, ¿no? Entonces, bueno, y desde ese punto de vista decía, che, qué bueno poder marcar, ¿no? Como determinada característica de una persona en realidad le puede potenciar un determinado trabajo, ¿no? Que podríamos eso también plantearlo para personas con discapacidad visual, discapacidad auditiva, etcétera, digamos, ¿no? Como pueden ser claramente mejores. A mí me pasó, por ejemplo, con personas hipoacúsicas, que en lo que tiene que ver con carga de datos, nadie va a hacer ese trabajo mejor que una persona que tiene una concentración que ninguno de nosotros tenemos, si podemos escuchar y distraernos a cualquier cosa que pasa. Pero digo, más allá de eso, digo, a mí me parecía como que me había arruinado el cuento cuando terminó de explicar que había empezado a prestarle atención a la temática de incluir personas con discapacidad porque su hija tenía una discapacidad, digamos, ¿no? O sea, todo eso hermoso que contó, me hubiese gustado que lo pudiera cerrar de otra manera, porque justamente tiene que ver con esto que yo estaba diciendo, ¿no? Y que creo que para hacer una sociedad mejor, más igualitaria, ¿no? con más inclusión, bueno, tenemos que poder convivir todos en un espacio y en un tiempo con las características que cada uno pueda tener. Yo estuve a punto de, pues me habían dicho si iba a traer algún PowerPoint o algún video o algo por el estilo, estuve a punto de hacerlo porque me parecía que podía ser interesante, pero bueno, en el mundo actual, ¿no? Uno cuánto puede tardar en encontrar algún video que tenga que ver con lo que uno está planteando, y bueno, obviamente que va a tardar muy poco tiempo, entonces me parecía que no valía la pena. Pero está claro que es una temática, la de la inclusión laboral de personas con discapacidad, que es trascendente, digamos, para generar igualdad de oportunidades. Porque, bueno, a mí me pasó ya con un recorrido, digamos, en el tema, que me tocó ser ministro de Trabajo de Santa Fe, y entonces pude crear la dirección en lugar de que se llame Inclusión de Personas con Discapacidad, nos parecía que podía ser más abarcativo, y pudimos entonces crear la Dirección de Empleabilidad Inclusiva, donde, bueno, está Mónica Chazarreta, que fue la encargada de esa dirección durante un par de años, y que lamentablemente, digamos, cuando ella se fue, no se continuó, digamos, con ese trabajo. Pero ¿por qué más abarcativo? Porque, bueno, por supuesto que no solamente estábamos pensando en personas con discapacidad, sino que estábamos pensando en mujeres víctimas de violencia, estábamos pensando en migrantes, estábamos pensando en pueblos originarios, estábamos pensando también en cuestiones vinculadas a todo el colectivo, digamos, de diversidad sexual, es decir, distintos sectores vulnerables que, bueno, deberían tener una protección mayor a la hora de la capacitación y a la hora de insertarse laboralmente. Y en ese sentido, lo que hicimos fue, bueno, trabajar en distintas áreas, en un momento muy difícil donde fue la pandemia, pero con algo que también lo quiero dejar como mensaje, que es que los beneficios económicos que muchas veces los distintos niveles del Estado ofrecen a la hora de contratar personas con discapacidad, por ejemplo. Por eso digo, podría ser también de algunos de los otros colectivos vulnerables que estábamos hablando. No debería ser
digamos, lo primero, ¿no?, que uno tenga en mente, porque la verdad es que eso son como las mentiras, ¿no? Tiene patas cortas, digamos, ¿no? Dura poco, es algo transitorio y no es lo más importante. Es decir, cualquier incentivo económico, cualquier beneficio económico puede llegar a ser la frutilla del postre. Ah, bueno, mira, ¿estás convencido que hay que contratar a una persona con discapacidad porque vos considerás que esto es muy bueno para esa persona, muy bueno para la empresa, etcétera? Bueno, y además, mira, podés llegar a gozar de determinados beneficios, pero nunca que eso esté como primer objetivo, che, bueno, voy a tener a una persona con discapacidad porque me sale más barato, ¿no?, que otro empleado. Eso sería algo terrible, digamos, ¿no?, que no hay que hacer. Y en ese sentido, vuelvo un poco para atrás y cuento una experiencia que realmente fue muy provechosa, digamos. Cuando fui director del CURI, que es, en ese momento era el Instituto del Gran Rosario, Universitario del Gran Rosario, que ya es universidad, y dentro de ahí del CURI, que era el área de discapacidad de la universidad, pude trabajar durante un año de manera muy intensa la inclusión laboral para personas con discapacidad. Y recorría, digamos, distintos ámbitos, que por supuesto no tiene sentido nombrar, pero que la verdad era difícil, digamos, ¿no?, poder hablar del tema, porque, bueno, nos encontrábamos con distintas barreras, con distintas experiencias que nos contaban como experiencias negativas. Y nosotros estamos convencidos que todas las personas tienen el derecho a trabajar, que tenemos que generar igualdad de oportunidades. Para eso tenemos que generar acciones positivas. De hecho, vuelvo al derecho constitucional, el artículo 75, inciso 23 de la Constitución, bueno, a las personas con discapacidad la señala, ¿no?, como uno de los grupos prioritarios, vulnerables, a tener en cuenta para generar una protección mayor, ¿no? Digo, el derecho de la persona con discapacidad es un derecho protectorio, como en cualquier vínculo donde hay una parte que es la parte más vulnerable, ¿no? Entonces, si bien, bueno, todos tenemos derechos y obligaciones, bueno, está claro que hay personas que necesitan una protección mayor para poder igualar esas condiciones. Ojalá, digamos, que ustedes en sus ámbitos tengan contacto con personas con discapacidad trabajando, y si no, la verdad es que les puedo asegurar que es una experiencia extraordinaria, porque también he tenido la posibilidad de trabajar en discapacidad en el ámbito educativo, ¿sí? Y en el ámbito educativo también es fundamental la inclusión de personas con discapacidad, que es un paradigma que va cambiando afortunadamente, ¿no? Abandonándose más la escuela especial y que se puedan insertar en la escuela común, y que muchas veces, digamos, ese es el primer paso para un futuro de capacitación y de empleo. En ese sentido, yo lo que les decía antes, de que hace 20 años que me dedico, de casualidad digo esto, por eso lo cuento, porque me parece importante, digamos, fue de casualidad que empecé a trabajar en discapacidad con un amparo de salud, pero que me dio tantas satisfacciones poder llevar adelante la defensa de esos derechos, que inmediatamente, digamos, nunca lo dejé de hacer. Pero digo, lo cuento porque muchas veces me preguntan, ¿no?, si he sufrido algún tipo de discriminación en mi vida. Y bueno, seguramente sí, digamos, como también muchas personas, ¿no?, aunque a lo mejor no tengan una discapacidad por distintas circunstancias en un mundo que discrimina bastante. Pero tengo una anécdota de discriminación en el ámbito laboral. Y me pasó siendo muy joven. En un momento se me ocurrió ingresar al Poder Judicial, y entonces había un examen de máquina, ¿no?, que era el primer filtro.
Y entonces el examen de máquina constaba de tanto tiempo, tantas palabras, y yo pedí que, bueno, si voy a escribir con una mano, que me contabilicen la mitad de las palabras para aprobar el examen, ¿no? Bueno, lo hubiese aprobado el examen con ese requisito, pero obviamente no me llevaron el apunte y no pude aprobar el examen, ¿no? Y claramente había una discriminación. Pero también había una discriminación porque la verdad que era absurdo pedir ese requisito, porque en definitiva el único trabajo que uno puede hacer, no sé, en tribunales no es solamente el de escribir, ¿no? En ese momento era, te estoy hablando, recién estaban empezando las computadoras, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que era un requisito absurdo, ¿no? Y bueno, con el tiempo me parece que eso quizás se fue modificando. Digo, y esto lo cuento también como pautas que muchas veces nosotros deberíamos tener presente, ¿no? De cuántas veces pedimos requisitos que lo único que hacemos es generar una arbitrariedad y generamos una discriminación negativa e impedimos, ¿no? Que alguien quizás pueda acceder a su trabajo. No sé si se lo han puesto a pensar, pero para mí es fundamental en una persona, para que se pueda autovaler, tener sus propios ingresos, ¿no? Tener claramente esa posibilidad de realizar una actividad económica, un trabajo que le genere recursos, digamos, para poder decidir y vivir de manera independiente, ¿sí? Por lo tanto, esto también es fundamental, que las personas puedan tener ese tipo de oportunidades. No digo que la única forma de trabajo, y esto no solamente en personas con discapacidad, lo digo todo el tiempo, digo, trabajo no es solamente ser empleado de alguien, ¿no? Lo que se denomina empleo, trabajar para otro, el trabajo subordinado, etcétera, sino que por supuesto también hay mucho trabajo autogestivo, digamos, ¿no? Y hay distintas formas de poder llevarlo adelante, y cualquier forma es válida, es legítima y debe ser reconocida. Pero bueno, estamos en un ámbito de empresas, en un ámbito donde justamente las personas en principio trabajarían dentro de un equipo de trabajo. Y en ese sentido, vuelvo a decir, como dije al principio, los tres niveles del Estado, si bien pueden llegar a tener, digamos, algunas áreas específicas o algunas políticas públicas, claramente, digamos, no dan respuesta a las necesidades de la población con discapacidad. Estamos hablando más o menos, números más, números menos, para decirlo a grosso modo, entre un 10 y un 15% de la población, ¿no? Que tiene algún tipo de discapacidad, de los cuales, si hablamos en términos de quienes tienen el CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad, estamos hablando de un 10% de los que realmente lo deberían tener. Es un número muy bajo de certificados con discapacidad. Y en ese sentido, lo que hay que también ver, digo que a veces hablamos, digamos, de personas con discapacidad para incorporarse a un trabajo, y muchas veces también lo que nos pasa es que hay personas que eran trabajadores, trabajadoras, y que tienen algún tipo de accidente, algún tipo de enfermedad, y que, bueno, les genera, digamos, ¿no?, algún grado de incapacidad, y que, bueno, también tenemos que ver de qué forma esa persona puede continuar trabajando en la empresa, quizás ya no en la misma función que pudo haber tenido, ¿no? Digo, porque estas cosas también nos pasan, ¿no? Y pensar, en definitiva, que hay discapacidades que son más visibles o más conscientes y otras no tanto, y que deberíamos pensar en un trabajo, digamos, que si bien formamos parte de un sistema capitalista, bueno, hay un principio de humanidad, hay un principio social que deberíamos contemplar, digamos, a la hora de trabajar, digamos, en quiénes son
los que brindan esa fuerza de trabajo para que se lleven adelante determinadas tareas. Una de las cosas que uno muchas veces escucha, ¿no?, es la falta de cumplimiento de los niveles del Estado en torno al cupo, digamos, de personas con discapacidad que tienen que trabajar dentro del Estado, ¿no? Entonces nos encontramos con que hay estados que cumplen, hay estados que no cumplen, y vemos que hay estados que cumplen de una manera que tampoco nos satisface cómo se cumplen, digamos, ¿no? Porque quizás todas las personas con discapacidad se ocupan en determinados sectores del Estado, en trabajos muy simples, digamos, ¿no?, y que requieren muy poca capacidad, y entonces con esa excusa de que estamos cumpliendo, dejamos sin oportunidades a muchas otras personas que se capacitaron mucho, a pesar de alguna dificultad que puedan llegar a tener, para conseguir determinados trabajos. Ahora, y termino con esto, porque estamos hablando con personas que se dedican a recursos humanos, digamos, en distintas empresas, o que lo van a hacer si son estudiantes, y queda claro que el cupo que puede tener un Estado es una partecita, ¿no? Es decir, ese 4%, por ejemplo, indudablemente no alcanza para nada si uno tiene en cuenta, digamos, cuántas personas tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, es fundamental que desde el sector privado, más allá, por supuesto, de políticas públicas que se tienen que generar, bueno, podamos modificar nuestras conductas, nuestra forma de pensar, y que entendamos que incorporar a una persona con discapacidad no es como una cosa residual, ¿no?, como una cosa menor, o como una política de responsabilidad social, ¿no?, o como para lavar alguna culpa o para sentirnos que estamos haciendo algo por los demás. Yo les puedo asegurar que una persona con discapacidad, que por supuesto pueda llevar adelante su tarea, como lo puede llevar adelante cualquier otra persona, es un enriquecimiento y una posibilidad enorme, no solamente para esa persona, sino también para todo el equipo de trabajo, para la empresa, y que es un plus que quizás en un primer momento no se dan cuenta, pero que genera muchísimo, ¿no? Digo, yo cuando voy a distintas empresas, que hay empresas también que son ejemplo, digamos, ¿no?, y que hay muchas personas con discapacidad trabajando, no quiero ser injusto, por eso no nombro a ninguna, digo, pero conozco en Rosario, conozco en la región y en otros lugares del país, y la verdad es que indudablemente si eso pasa, si eso sucede, y estoy hablando de empresas que facturan muchísimo dinero, digamos, y que tienen estructuras muy grandes, bueno, si eso está pasando es porque indudablemente las personas con discapacidad están absolutamente capacitadas para llevar adelante múltiples tareas. Así que si no han pasado por esa experiencia, bueno, por supuesto que se las recomiendo. Vamos a ser mejores empresas, mejores personas y claramente una sociedad mucho más justa e igualitaria. Así que muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias.